Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí Ashur The Dark Shadow en este nuevo programa que se titula Road to Dark Shadow. Este programa se va a tratar acerca de todo el recorrido que nosotros hemos hecho, o sea, nosotros siendo Di, Amalek, Nauk, Dafna y yo, Ashur. Vamos nosotros a contar como nuestra historia y compartirla con ustedes para que ustedes sepan todo lo que nosotros hemos trabajado para llegar a lo que está a punto de venir el 17 de noviembre. Empezando por mi historia, yo siempre fui un joven al cual le inculcaron mucha música. Mi abuelo era músico, él era trompetista, él fue director de Saiko y Asimpro en su época, cuando pues toda se llamaba Saiko y Asimpro, ¿no? De ahí vino pues también muchas influencias por parte del rock, de la música colombiana, del pop en español, empezando pues por Michael Jackson, Miguel Bosé, pongámosle como un ejemplo, artistas así de ese tipo. Entonces nosotros siempre teníamos como muy inculcada la parte de la música. Hubo una época en la cual yo me empecé a interesar por el canto y yo decía como que me gusta mucho cantar. Con mi hermano escuchábamos los CDs de Bob Marley y cantábamos los dos. Siempre fue como una conexión ahí como con la música bastante interesante. Y eso siempre se vino reflejado. Pues había una como gran influencia pues por parte de otros primos que ellos también compartían el amor por el heavy metal. Tocaban, tenían una banda de covers de Iron Maiden. Pues ellos cuando no podían hacer bulla en su casa, pues venían a mi casa. Siempre fue como una gran influencia como la parte del heavy metal y de esta como rama de la música rock, ¿no? Las influencias siempre estuvieron ahí, siempre llegaban, siempre había alguien que nos decía qué otra música escuchar. Más o menos como en el año 2013, bueno, a finales del 2012, como para la época de Navidad, de lo que fue como diciembre, yo me metí a una escuela de música. Entonces yo aprendí a tocar guitarra, como las cosas básicas, y yo le dije al profesor como, por favor, enséñeme a tocar bajo. Porque pues yo soy fanático de Flea, yo de Navidad pedí que me trajeran un bajo, sí, de ser posible, sí. Pues afortunadamente mi papá me lo había regalado y para cuando yo empecé a aprender a tocar bajo, pues ya tenía mi bajo pues nuevo, ¿no? Y ya me lo habían regalado. Yo empecé a estudiar en esa academia, en la academia que daba en Boulevard Niza. Los gente que vive en Bogotá queda por Boulevard Niza. No me acuerdo muy bien el nombre de la academia, pero creo que todavía está ahí. Empecé como en las partes básicas, aprendí a leer tablaturas, me aprendí como más o menos dónde iban las notas en el bajo. Bueno, no duré mucho tiempo ahí porque pues después tuve que entrar a estudiar otra vez al colegio y pues bueno, como que toda la parte musical se fue a lo que enseñaban en el colegio únicamente. En el colegio pues fueron, sí, 3 años más o menos, desde el 2008 hasta el 2011, pongámosle 4 años más o menos, en los cuales yo estuve tocando bajo con compañeros. Tuvimos muchas presentaciones. Yo me acuerdo muchísimo de esa época. Estuvo bastante bien. Como todo en la vida, también debemos aprender las bases para poder hacer música. Pero en mis primeros años de aprendizaje musical me enfoqué más en aprender a tocar varias canciones, especialmente del género metal, pensando que lograría llegar a tener progreso sin estudiar más a fondo, dejando a un lado un poco la técnica. El funk de los Red Hot Chili Peppers, las notas brillantes del thrash de Metallica y la complejidad dentro de la velocidad de Angra fueron primordiales para que decidiera llegar a ser igual o mejor que los bajistas de grandes bandas del género. Bueno, ya después de que yo salí del colegio, más o menos para la época en la que yo ya estaba terminando el bachillerato, me empecé a hacer muy amigos de una gente de Chuachi, un pueblito acá cerca de Bogotá. Si no han ido, les recomiendo muchísimo ir. Mi familia es de allá y pues bueno, nosotros viajamos allá con una gran regularidad. Yo me hice amigos allá de gente de allá y ellos pues estaban en una academia de música dentro de la misma alcaldía. En un momento me dijeron como que parce, usted toca bajo, ¿verdad? Y yo sí, claro. Me dijeron como necesitamos un bajista, un buen bajista, a ver si usted nos puede ayudar y hacemos una bandita de covers, de rock. El Nicolás canta, estos dos manes hacen la guitarra y este man tiene una batería y yo, bueno, chimba, bacano, aguanta. Entonces pues nos empezamos a hacer los covercitos,
Sacamos covers de Panda, de Maná, todo puro rock en español, muy clásico, muy chisga. O sea, cositas que como que todo el mundo pueda cantar obviamente y siempre farrearse. Ese era como el objetivo que nosotros queríamos dar con el grupo. Ese grupo se llamaba Rutados. En esa época yo seguía estudiando música como por aparte. Yo estaba en cursos de canto y de bajo en la escuela de Yamaha de acá de Bogotá, por el Virrey. Yo ya subí muchísimo nivel. Ensayos, estudios de partitura, tablatura, ritmo, toques, viajes. Haber seguido estudiando la teoría y aplicarla a la práctica fue primordial para lograr mantener la compostura en vivo. Con covers de clásicos del rock, cada uno de los músicos mostraba mejoría en su técnica y ejecución, pero aún no éramos profesionales. Aún había errores en metrónomo y coordinación. La escuela de Choachí y la escuela de Yamaha nos proporcionaron el conocimiento que necesitábamos para lograr una buena presentación en vivo, dándonos la confianza de poder mostrar nuestro arte a terceros y en motivarnos a seguir en nuestros proyectos. A pesar de que Ruta 2 dejó los escenarios, sus integrantes siguieron haciendo música por su lado, logrando que incluso algunos sean músicos por oficio. Con ellos duramos muchos años, incluso cuando yo ya empecé la universidad seguíamos haciendo ensayos y algunas presentaciones, aunque generalmente nos presentábamos era en las ferias y fiestas de Choachí o eventos así aislados de Choachí. No, esa era la que nosotros hacíamos. En el 2013, si no estoy mal, fue como el primer concierto de Mago de Oz con Z, y en ese concierto pues yo asistí con un gran amigo que pues en este momento él no está acá en Colombia y la verdad lo extraño muchísimo, y es un excelente violinista, David Silvera. Yo me fui con él al concierto de Mago de Oz, eso fue como en marzo del 2013 si no estoy mal. Y bueno, ahí conocí una cuanta gente con la que él se estaba hablando, que supuestamente estaban haciendo un tributo. Un man que se llamaba Luis, que supuestamente era flautista. Precisamente en ese mismo momento me habían llamado también de otro tributo. Bueno, de hecho habían llamado a David y le dijeron que necesitaban un bajista, y David me dijo: parce, necesitamos un bajista para esta, vamos, venga, audicionamos los dos y miramos qué tal nos va. Y yo, pues bueno, parce, de una, hagámosle. Y yo en esa época era super Mago de Oz, o sea, yo había pasado por mi época de Metallica, Megadeth y solo como rock en inglés, y ya empecé a escuchar metal en español. A mí me gustaba mucho Mago. Creo que ustedes, pues si se han visto los videos anteriores que he compartido con ustedes aquí en YouTube, en Dark Shadow, sí se van a dar cuenta que a mí me gustaba. Y pues sí, digamos que ya en este punto es un gusto culposo, pero eso es otra historia. Cuando llegó el día de audicionar como con las dos bandas, yo sinceramente le dije a la banda de Luis que no, porque pues bueno, primero que todo el man cuando tocó no me convenció muchísimo como de su profesionalismo, de su seriedad. Entonces yo dije como que no, pues vayamos a la otra audición. Ese día estábamos audicionando 3 personas, o sea, estaba audicionando a David, estaba audicionando Helber Arley, pues es un cantante brutalísimo, si le tienen la oportunidad de escucharlo, escúchenlo. Y estaba audicionando yo. La verdad no sabía qué setlist ellos estaban pidiendo, no tenía idea, pero pues yo me sabía muchas canciones de Mago de Oz en ese entonces, eso era lo que yo tocaba como ahí en mi casa. Efectivamente sí quedamos, o sea, fue brutal.
Nosotros pasábamos con David porque la sinergia, la energía, todo cuadraba. Después ahí empezó la historia con Finisterra. Mago de Oz, aunque polémico, es una gran influencia en varios músicos del habla hispana actuales. No me arrepiento de ser partícipe en este tributo, pues con el tiempo que invertí aprendiendo a mejorar mis técnicas, logré aplicar todo a este proyecto que aún hoy en día sigue en pie. Tocar este heavy folk metal me proporcionó rapidez, resistencia y precisión en las notas a tocar. Los acompañamientos sincopados, riffs rápidos y los arreglos salseros que incluíamos en la ejecución abrió mucho nuestros horizontes, a que nos atrevíamos a cantar cuando tocábamos y a hacer coros estructurados para que el sonido fuera muy similar al de la banda, sin dejar de lado nuestra propia marca. Este proyecto incluso logró que todos los músicos partícipes del tributo siguieran su camino por separado, hicieran proyectos nuevos, e incluso que participaran en varios festivales dentro de la ciudad. Fueron unos 3 años, yo creo, en los cuales pues la dimos toda con Finisterra. Grabamos incluso un cover como de estudio de la canción Satania y le metimos muchísimos arreglos. O sea, fue una buena época para experimentar todo lo que nosotros habíamos empezado como a aprender. Y pues a pesar de que hubo unos cambios de músicos, siempre hubo como un complemento. O sea, siempre nos hemos complementado como todos, incluso como en las partes en las que, yo no creo que lo pueda tocar, y uno como que no, pero como si. En la parte de la motivación, en la parte de cómo nos coordinábamos unos con otros, porque igual pues éramos un tributo, entonces teníamos que mostrar esa esencia de Mago de Oz, ¿no? En escenario, la actitud. Bueno, no sé si eso le pase a la gente que también tiene bandas de covers o que estuvo en bandas de covers, pero cuando uno está haciendo muchos covers, o que uno lo repite mucho, uno se cansa de la música y uno deja de escuchar a ese artista porque uno ya está cansado. Así me pasó. He estado aburrido. Precisamente para esa época pues me anunciaron que tenía un problema mayor de salud. Yo decidí salirme de la banda. La verdad estaba cansado de tocar Mago de Oz, a pesar de que me gustaban muchísimo. Sigo queriendo muchísimo a Finisterra, siguen siendo unos de mis músicos amigos que les sigo manteniendo un respeto increíble. Si tienen la oportunidad de escucharlos en vivo, háganlo porque es escuchar a Mago en vivo, ¿no? Mientras yo estaba en Finisterra, más o menos por ahí para la época del 2015, un amigo mío me dijo: conozco una nena que está buscando un bajista y cantante para una banda de symphonic metal. Y yo, oiga, suena chimba, aguanta un symphonic. Yo soy súper fan de Therion, Epica.
Live Size. Me dijo, pues escribe a la nena, a ver qué tal sale. Yo, bueno, listo. Yo le escribí a ella y ella me dijo, sí, mira, nosotros nos llamamos Degial, nosotros somos una banda de metal sinfónico, tenemos también un poco de tintes progresivos, tenemos una persona que es nuestro compositor. En este momento estamos buscando una segunda voz masculina y un bajista. Yo les dije, pues bueno, yo soy bajista y soy voz masculina. Y ella me dijo, oye, eso está súper bien, solamente necesitas aprenderte como unas 3 canciones, son una propia y 2 covers y hacemos la audición. Y yo, bueno, listo, ¿en cuánto es? Y ella me dijo en 2 semanas y yo le dije, breve. Ella me dijo, te va a contactar con la persona que tiene pues toda la idea de la banda y todas las cosas, las partituras y todo, para que te lo aprendas y nos vemos en la audición. Y yo, listo, de una, todo bien. Ella me pasó el perfil del man. Esa fue la vez en la que yo conocí a Kenji Mishima. Él en ese entonces pues había creado la banda junto con Dante, que era nuestro vocalista. Ellos me pasaron una canción que se llamaba El Señor de la Luz y yo, bueno, listo, chimba, aguanta, vamos a mirar qué tal está esa canción. Una canción suave, chévere, movidita, rara, tenía sus cosas raras pero bacana. Para nadie dentro del mundo del metal le es difícil comprender la complejidad del metal progresivo. Ahora súmale que debe haber arreglos sinfónicos. Creo que aún tengo pesadillas con ciertas canciones que tocamos, pero en esa dificultad se encontraba el placer de tocar este género musical. Además de las influencias de bandas como Dream Theater, Symphony X y Circus Maximus, requerían un nivel de atención y comprensión que nos obligaba a todos a invertir más horas en los ensayos individuales, aún más que en los grupales. Pero como el Kung Fu, la repetición de la acción lograba mejorar nuestra técnica y ejecución. Seguía en Finisterra, era más o menos 2015, porque decidí cortarme el cabello. Nosotros, por evitar como líos, tal vez como medio espirituales, medio videosos, como con gente, decidimos cambiarnos el nombre de Degial a Euphorium. Y a pesar de que no sacamos más canciones con Euphorium, sí teníamos como un repertorio de 5 canciones propias. Alguna cosa de lo que yo tengo que rescatar de todas estas experiencias, hayan sido buenas o hayan sido malas, es que independientemente de lo que haya pasado, el nivel que yo tenía como en cuanto a ejecución, metro, ritmo, aumentaron muchísimo. Porque pues cuando nosotros nos pasamos de Degial a Euphorium, no éramos tan sinfónicos, sino que ya metíamos muchas notas progresivas, porque a Kenji le encanta el progresivo. O sea, a mí también me gusta, aunque no soy tan fanático, tan fanático, pero pues esas canciones lo obligaban a uno a estudiarlas muchísimo. O sea, era mucho trabajo para uno poder sacar una buena nota, sobre todo porque pues había compases de 6, 18 avos y maricadas así. O sea, bastante complicado. Yo no terminé los cursos de bajo y de técnica vocal en Yamaha, pero sí aumenté como mi conciencia al tocar, la concentración al estar uno tocando y cantando en este tipo de música. Pues digamos que esa influencia del progresivo ayuda muchísimo a que uno se esfuerce mucho más, ¿no? Y que piense bien en qué es lo que está tocando, estar muy concentrado, estar muy pendiente del metrónomo, en dónde voy a meter esta nota, en qué parte voy a hacer arreglos, ¿no? Eso puede uno adaptarlo casi toda en la vida. Entonces pues yo simplemente cogí eso y lo adapté tanto a la parte de la técnica vocal como a la parte de la ejecución del bajo. Ya más o menos para la época después de pandemia, a mí me vino una noticia muy inesperada, la verdad, por parte de mi amiga Camila Rivero. Me dijo que necesitaba un cantante para la ópera metal de Gólgota. Yo ya la había escuchado, audicioné para el papel de Pedro. Estábamos un poco cortos de tiempo, necesitábamos como un mes para terminar de montar como la presentación de Gólgota. Yo mandé mi video, yo audicioné con la canción No conozco a ese hombre. El creador de Gólgota, Johan Acevedo, excelente músico, se lo recomiendo mucho. Me dijo como está muy bien, hay unas cositas que arreglar, pero aquí nosotros las arreglamos y toda la vuelta. Incluso terminé grabando la canción otra vez. Tú eres
Sí, la experiencia con Golgota fue bastante buena. La recuerdo muchísimo y los recuerdo con mucho amor. Fueron 2 años en los cuales trabajamos mucho. La pasión por la historia, como contada de una manera totalmente distinta, me gusta muchísimo. Una ópera donde brillan no solo los músicos, sino la historia, que contada de otra forma logra hacer pensar a los espectadores acerca de lo que han contado. En este papel tuve que explorar otro punto de vista, ponerme en los zapatos de un personaje que pudo existir en tiempos atrás, pero mostrando el conocimiento adquirido luego de años de estudio y presentaciones. Cantar mientras interpretas a alguien, expresa sus sentimientos y pensamientos fue un camino duro. Nuestra directora Angie Ligeia hizo un excelente trabajo en buscar los puntos fuertes de cada cantante para que la ópera fuera aún más creíble y más profesional, mientras Johan nos guiaba en la parte instrumental para que no perdiéramos las notas mientras actuábamos como nuestros respectivos personajes. Y miren, varios músicos de la escena del metal en español en Bogotá se reunieron para hacer un proyecto que fuera totalmente disfrutable, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y bueno, ya haciendo recuento hasta el día de hoy, es bastante interesante ver todo lo que uno ha trabajado para poder llegar a este punto en el cual estamos grabando un single de 17 minutos, una obra épica, la cual exigió absolutamente todo el conocimiento y todo el trabajo que hemos venido haciendo por años, y después de uno tocar eso, uno se siente muy bien. O sea, fueron 17 minutos, todo el camino desde Ruta 2, Finisterra, Degial, Euphorium, Golgota Opera Metal a Dark Shadow. Ha sido un camino que ha valido muchísimo la pena. Con este single, cuando uno lo termina de escuchar o uno lo termina de tocar, uno dice y piensa y sigue meditando en las palabras: valió la pena, valió muchísimo la pena. Todo el sacrificio, todo lo que nosotros hemos aprendido durante todos nuestros años, desde que empezamos a tocar música, desde que empezamos a escuchar algo, ha valido totalmente la pena. 1 año y 2 meses, de los cuales al menos 5 fueron necesarios para sacar a la perfección este nuevo single, han puesto a prueba todo el conocimiento adquirido a lo largo de mi carrera musical. La complejidad del progresivo y del power, lo simple del rock en español y la epicidad del sinfónico combinados demuestra que el estudio y el ensayo constante logra excelentes resultados, especialmente si seguimos el metrónomo para no perdernos. Dark Shadow a mí me ha abierto muchísimo la mente, como en la percepción de cómo tocar algo. Me ha dejado añadirle mis propios arreglos. Hemos logrado sincronizarlos muchísimo mejor cuando hemos empezado a tocar. Yo ya lo he dicho en mis anteriores videos, pero Dark Shadow me ha subido el nivel muchísimo. Especialmente este single, que ha sido tan extenso y ha sido tan complicado de sacar, ha ayudado muchísimo a ampliar como esos horizontes. No queda nada más que decir que estoy completamente satisfecho con el trabajo que hemos hecho todos. El trabajo de Dafna, el trabajo de Dee en la parte de la composición. Ellos dos se han dado muchísima garra en esa parte, es excelente. También estoy orgulloso de mí mismo por haber logrado tal hazaña. Esperen a la salida de este nuevo single de Dark Shadow el 17 de noviembre. Estaremos esperando su opinión, pero lo que nosotros realmente estamos esperando es que lo amen tanto como nosotros. Hasta aquí queda este video y nos vemos después.